el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo una vez más a cada uno de ustedes, donde quiera que estén sintonizando este programa Estudiando Juntos la Biblia. Es un placer nuevamente poder reunirnos en este día de preparación, día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Por anticipado, quiero desearles un feliz y bendecido sábado. Nuevamente me siento agradecido al Señor porque me da el don de la vida y así podemos estudiar una vez más otro tema más de la palabra del Señor. El mensaje de hoy es un mensaje muy importante. Espero de que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Todavía tiene tiempo en estos momentos de enviarle este enlace a cualquier familiar suyo, a cualquier compañero de trabajo, a cualquier amistad que usted tenga en sus contactos, para que así también ellos se puedan beneficiar con este mensaje que Dios tiene para esta hora. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, como siempre lo hago, voy a pedir la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, gracias, Padre, porque nos ha permitido llegar a este día viernes, día de preparación. Gracias porque nos ha cuidado de todo peligro y de todo mal durante toda esta semana. Gracias por esta gran bendición de poder estudiar su palabra juntos. Pido una bendición por cada uno de los hermanos y las hermanas que se están conectando en estos momentos a través de nuestras 3 plataformas. Permita, Señor, de que este mensaje pueda cumplir el cometido de Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 14, donde dice que será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendíganos, Señor, con el mensaje de su palabra. Abra nuestro entendimiento, denos sabiduría y sobre todo, lo más importante, ayúdanos a aceptar este mensaje y a no rechazarlo en nuestras vidas. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos de nuevo aquí, hoy día viernes, compartiendo la palabra del Señor. Recuerde que estamos saliendo en vivo en estos momentos por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en el YouTube, en Facebook y en Rumble, con el mismo nombre, El Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube. No se olvide de darle un like a estos videos y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones si acaso usted no se ha suscrito todavía, para que de esta manera, cada vez que esta señal esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o a su tableta y de esa manera usted podrá mantenerse al tanto de los programas nuevos que vayan saliendo y vayan apareciendo en esta plataforma en YouTube. Espero de que este canal usted lo pueda compartir con personas que usted conoce. No se olvide de entrar siempre al encasillado que dice listas o playlists en inglés y allí usted va a encontrar prácticamente alrededor de 60 archivos o 60 carpetas con muchos temas, muchas series que este servidor ha presentado en temas anteriores o en días anteriores y usted podrá escoger. Hay temas
muy importantes allí en esa encasillado, en esas carpetas. Hay temas de justificación por la fe, temas acerca del santuario, temas acerca de la ley de Dios, el día del Señor. En fin, hay muchas series que usted puede tomar el tiempo para entrar allí a ese encasillado. No se olvide, listas o playlists allí en el canal de El Heraldo, el Tercer Ángel en YouTube. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio tan importante en el día de hoy. Como ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, seguimos haciendo un pequeño paréntesis y seguimos abordando un poco acerca de las profecías del libro de Daniel. Y pues el tema de estudio de esta hora es un tema muy importante. Espero de que ustedes estén muy atentos. Espero de que tengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus Biblias. Y el título de este mensaje de hoy es Una cita ante el tribunal de Dios. Interesante título. Algún día tú y yo, así como vemos ahí en esa imagen, estaremos frente al tribunal de Dios. Seremos llamados a compadecer frente a ese tribunal. ¿Lo sabías tú, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos? Bueno, la purificación del santuario. Seguimos abordando un poco acerca de este texto de Daniel capítulo 8 y el versículo 14, que nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. De eso estuvimos hablando en el tema de la semana pasada, la purificación del santuario celestial, que comenzó al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, como vemos en este texto que estoy leyendo. Ahí vemos ese gran compás profético, maravilloso compás, el compás que abarca el periodo profético más largo de la Biblia, o sea, la profecía más larga de tiempo profético, que abarca un periodo de 2300 años, comenzando en el año 457 a.C. y llega hasta el año 1844, cuando comenzó la gran obra de la purificación del santuario celestial. Vamos entonces a la parte introductoria. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Estos son textos muy importantes que los tenemos que marcar en nuestras Biblias. Queridos hermanos y hermanas, por favor, no dejen de anotarlos en sus libretas. Repito, segunda de Corintios 5, 10, que nos dice: porque es necesario que todos, ¿cuántos? Todos, sin excepción de nadie. Por eso yo subrayo esa palabra todos. Todos nosotros comparezcamos. Miren bien esa palabra, comparezcamos, viene del verbo comparecer ante el tribunal de Cristo. Tarde o temprano ustedes y yo vamos a comparecer ante ese tribunal de Cristo, para que cada uno, oigan bien, cada uno, esto no va a ser solamente unas cuantas personas, no solamente va a ser tal vez el pastor de la iglesia o los líderes de la iglesia, es todos nosotros, desde el más anciano hasta el más joven, terminaremos compareciendo un día ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, la vida que tú y yo vivimos en esta tierra, bien sea que haya sido buena o bien sea que haya sido mala, si este fuera el caso, tendremos que dar cuenta de nuestros actos y estaremos frente a ese tribunal de Dios un día muy pronto. ¿Qué significa la palabra comparecer? ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esa palabra comparezcamos, el verbo de esa palabra es comparecer. Yo la busqué en el diccionario de la Real Academia Española y note lo que arrojó, el significado que arrojó este diccionario de la palabra comparecer. De ahí viene la palabra de 2 Corintios 5:10, comparezcamos un día ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa la palabra comparecer? Significa, número uno, presentarse ante el juez para mostrarse en un juicio. Oigan bien, o sea, cuando Pablo escribió ese texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo?
estaba hablando de un juicio que va a tomar lugar o que iba a tomar lugar y que cada uno de nosotros estaremos compareciendo ante ese tribunal. ¿Qué más significa esa palabra comparecer? El significado número 2, presentarse en un lugar llamado o convocado por otra persona o de acuerdo con ella. Y número 3, presentarse en el lugar donde se ha sido citado. Ustedes y yo vamos a tener un día una cita, no ante un juez de esta tierra, ante el juez del universo celestial, Jehová de los ejércitos, y ese día tendremos que comparecer ante él y tendremos que dar cuenta de nuestra vida, de lo que hicimos con nuestra vida en esta tierra, sea bueno o sea malo. Nadie se va a escapar de ese juicio que muy pronto cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Por eso es importante este mensaje de hoy. Estos mensajes casi no se escuchan en las iglesias del mundo cristiano y menos en las iglesias del pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Y este mensaje, queridos hermanos y hermanas, es un mensaje de vida o muerte. No es para que nosotros tengamos miedo. No, no tenemos por qué tener miedo si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Veamos esta nota. En ese día que tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios, nadie estará con nosotros. Ni papá, ni mamá, ni la abuelita, ni el abuelito, ni siquiera el pastor de nuestra iglesia. Cada uno daremos cuenta ante Dios de nuestras vidas individualmente. ¿Estamos listos para ese día, querido hermano y hermana que me escuchas? Elena G. White escribió esta declaración tan importante que la hemos leído en programas anteriores. Leámosla una vez más. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Por eso es importante este tema. Ustedes y yo tenemos que tener la mente bien clara al final de este estudio de hoy. Tenemos que despejar cualquier tipo de duda que podamos tener en cuanto a lo que significa la obra de la purificación del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. El conflicto de los siglos, página 542, capítulo 29. Si usted no ha leído ese capítulo y tiene ese libro en su hogar, yo le recomiendo que lea ese capítulo urgentemente. Lleva como título El juicio investigador. Usted necesita leer ese capítulo. Por favor, tome el tiempo para hacerlo. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Y esa es la obra que se está haciendo ahora en el cielo. ¿Y cuándo comenzó esa obra? Usted se preguntará, como lo estudiamos en los programas anteriores. Al final del gran periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, o sea, los 2300 años en 1844. En el tiempo señalado para el juicio, al final de los 2300 días en 1844, ¿qué sucedió en esa fecha? Empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. ¿Cuántos de ustedes sabían que esa obra ya comenzó hace más de 170 años? Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. No va a ser un examen fácil. ¿Por qué va a ser riguroso? Porque el juez de toda la tierra tiene registrado nuestra hoja de vida allí en los libros del cielo, desde que nacimos hasta el día que morimos. El conflicto de los siglos, páginas 539, 540, el mismo capítulo, capítulo 29, bajo el título El juicio investigador. El mensaje del juicio, el centro del mensaje de Apocalipsis 14. ¿Por qué no se habla de estos temas hoy dentro del pueblo profeso de Dios o dentro de las iglesias? Siendo que es un mensaje vital del mensaje de Apocalipsis 14. Muchos predicadores o ministros modernos no toman el tiempo
para hablar de este tema en particular, o sea, el juicio investigador. Este mensaje es parte del Evangelio eterno y del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Jesús, Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento escribieron y predicaron acerca del juicio investigador. ¿Y por qué hoy se habla tan poco de este tema tan importante o ha llegado a casi prácticamente desaparecer de la mayoría de las iglesias cristianas de este tiempo? O yo añadiría, casi ha desaparecido de los púlpitos de las iglesias del pueblo profeso de Dios. Siendo que Cristo lo predicó el apóstol Pablo y lo predicaron todos los autores del Nuevo Testamento, como Pedro, como Juan, como Santiago, en fin. ¿Qué dice Apocalipsis 14, versículos 6 y 7? Dice Apocalipsis 14, 6, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel, la piedra angular prácticamente de este mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 7, es el juicio investigador. Es parte de este triple mensaje angelical que tiene que predicarse al mundo entero, porque el versículo 6 dice que será predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y habla de temer a Dios. Parte de ese mensaje habla de temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? No es tenerle miedo, es obediencia a la ley moral de Dios. Darle gloria, reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Para que podamos nosotros ser declarados justos cuando tome lugar el día del juicio. Tenemos que tener dos características en nuestras vidas. Tenemos que ser fieles a Dios, obedientes a su palabra, y tenemos que darle gloria a Dios cada día en nuestras vidas. ¿Y qué más agrega ahí el mensaje del primer ángel? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿A qué nos lleva ese versículo? Nos recuerda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, mas el séptimo día es día sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, este mensaje nos lleva nuevamente a la verdadera adoración en el tiempo del fin, a la verdadera obediencia al verdadero día de reposo, que es el sábado de Jehová, el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 13 se habla de que se va a establecer una marca en el tiempo del fin, o sea, la marca de la bestia. Entonces, este mensaje va a jugar un papel muy importante, porque la adoración al verdadero Dios se va a poner prácticamente en la plataforma, y ahí Dios va a probar nuestra fe en el tiempo del fin. ¿A quién vamos a adorar? Cuando esa prueba llegue, vamos a adorar a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, santificando su verdadero día de reposo el sábado, o adoraremos a la bestia y a su imagen, adorando un falso día de reposo, que es el domingo, que es originario en Roma papal, por supuesto, y recibiremos la marca de la bestia. O sea, esta es una decisión que tenemos que tomar antes de que ese tiempo llegue. Por eso este mensaje se tiene que predicar al mundo como una advertencia para preparar a los habitantes del mundo para que cuando venga la prueba de cuando en este país de Norteamérica y en el mundo se levante de nuevo la imagen de la bestia y se quiera establecer un falso día de reposo, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles a Él y a estar de parte de Dios, como dice Apocalipsis 14, versículo 7, temerle a Él, darle gloria y adorarle, no importa las consecuencias. La Biblia habla acerca de la obra del juicio investigador.
Porque muchas personas hoy dicen, no, esto se lo inventaron ustedes. Esto se lo inventó determinada iglesia. Pero la Biblia habla de esa obra del juicio investigador. Como les dije anteriormente, Jesús habló de este mensaje, Pablo habló de este mensaje, los discípulos, los autores del Nuevo Testamento hablaron de este mensaje. Entonces, ¿por qué no se predica este mensaje? No se escucha este mensaje hoy. Vamos al libro de Eclesiastés primeramente. Empecemos con el Antiguo Testamento. Eclesiastés, el sabio Salomón escribió estas palabras en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, todo va a ser expuesto en aquel día del juicio. Nadie se va a esconder de Dios. No podemos escondernos de Dios. No podemos esconder nuestros pecados de Dios. Todo va a ser expuesto. Dice que Dios va a traer toda obra a juicio. Las obras suyas, mis obras, bien sea buena o bien sea mala. Todo tendremos que dar cuenta a Dios en ese día. Salmo 9, versículo 7 que nos dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El trono de Dios es el gobierno de Dios prácticamente. O sea, Dios tiene un trono, tiene un gobierno, tiene una ley, y por esa ley Él va a hacer juicio un día sobre los seres humanos. Salmo 72, versículo 2, recuerden que lo que aparece entre corchetes, yo lo agrego a los textos. Él es Jehová, juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Interesante, el Antiguo Testamento está lleno de textos que hablan acerca del juicio. No los podemos poner todos en el mensaje de hoy porque nos tomaría 3 o 4 programas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17 dice, agrega una vez más el sabio Salomón, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, el impío en la Biblia es el pecador, juzgará Dios. O sea, nadie se va a salvar en aquel día. Los hombres pueden cometer crímenes y pueden salirse con la suya y pueden eludir la justicia tal vez de los hombres. Pueden cometer un crimen horrendo y salen huyendo a otros países y nadie los encuentra tal vez. Pueden huir de la justicia de los hombres, pero en aquel día, de acuerdo a ese texto de Eclesiastés 3:17, el justo en la Biblia es el obediente, por supuesto, y el impío, el desobediente, Dios juzgará. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Vemos esa foto ahí en pantalla porque yo la pongo ahí, una foto de jóvenes, estudiantes tal vez de la escuela superior de este país. ¿Qué dice el sabio Salomón en cuanto a los jóvenes? Eclesiastés capítulo 11 y el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ¿cómo termina el versículo 9 de Eclesiastés 11? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, la Biblia le dice a los jóvenes hoy, ¿quieres tú gozar de la vida? ¿Quieres alegrarte en tu juventud? Tomar placer en los días de tu adolescencia y andar por los caminos que tú quieres andar y ver lo que tú quieres ver, lo que nunca has visto. Puedes hacerlo, dice el Señor. Pero recuerda, joven, que me escucha en esta hora, joven o señorita, sabe que sobre todas estas cosas, un día te juzgará Dios. Isaías capítulo 3, versículo 13. Jehová está en pie para litigar. Esa palabra litigar yo lo agrego entre corchetes, quiere decir llevar una cosa a juicio. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Juan capítulo 12, versículo 48, Jesús habló del juicio. Juan 12, 48 nos dice, el que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, no recibe el mensaje de salvación, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todas estas personas que tal vez nosotros tuvimos contacto con ellos,
que le regalamos tal vez una pieza de literatura y después cuando dimos la espalda la tiraron al cesto de la basura. Lo invitamos a venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Le enviamos tal vez alguno de estos mensajes y ellos no los quisieron ver. El Señor Jesús, ahí en ese texto de Juan 12:48, dice que un día estas personas le van a dar cuenta a Dios porque esa palabra que ellos rechazaron le juzgará en el día final, o sea, en el día postrero. Hechos 17:31, que nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, o sea, Dios, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, o sea, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué agrega el libro de Hechos de los Apóstoles, el Nuevo Testamento? Que un día Dios ha establecido para juzgar al mundo con justicia. Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo agrega, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso yo resalto esas palabras claves. ¿Por qué Pablo dice conforme a mi evangelio? Porque Pablo, cuando predicaba el evangelio, hablaba también del juicio que iba a venir. El día que Dios iba a juzgar al mundo con justicia. ¿Ustedes creen que Pablo no mencionaba el juicio en sus predicaciones? Él dice todo esto que yo le estoy hablando, de que Dios un día va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres, las cosas más ocultas, porque a Dios no lo podemos engañar. De Dios no podemos escondernos, porque Él lee nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y dice, conforme a mi evangelio. O sea, Pablo nunca dejó de predicar el juicio que Dios iba a llevar a cabo en determinado momento de la historia de esta tierra. Primera de Corintios 4:5 sigue hablando el apóstol Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, los corazones solamente los puede leer Dios. El pastor de la iglesia no puede leer tu corazón ni mi corazón, pero Dios sí. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, cada uno de nosotros recibiremos nuestra recompensa en aquel día, en el día del juicio. El juicio toma lugar en un tiempo determinado. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en el año 457 a.C. Eso ya lo estudiamos en temas anteriores, cuando hablamos del tema de las 70 semanas. 70 semanas, o sea, 490 años, que es lo mismo, debían cortarse para los judíos. Era ese periodo profético de 490 años, era única y exclusivamente fue dado para el pueblo judío. Y al fin de este periodo, que tomó lugar en el año 34 de nuestra era, comenzó a predicarse el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque finalmente la nación judía rechazó el mensaje con el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Desde que comenzó el periodo en el año 457 a.C., o sea, este periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, hasta el Mesías príncipe, transcurrieron 69 semanas, o sea, 483 años. O sea, cuando se firma el edicto en el año 457 por el rey Artajerjes, rey persa, esos 490 años nos llevan, o esas primeras 69 semanas diría, nos llevan al año donde iba a aparecer el Mesías príncipe, que eso toma lugar cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, o sea, 69 semanas en el año 27 después de Cristo, o sea, igual a 483 años. Precisamente en el momento predicho, en el otoño del año 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Si usted quiere entender más a cabalidad esta profecía de las 70 semanas, tome el tiempo para entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube,
vaya al encasillado que dice listas y busque la carpeta profecías de Daniel y busque el tema de la profecía de las 70 semanas. Fue también ungido por el Espíritu Santo, o sea, Jesús, e inició su ministerio público. A la mitad de la semana, como decía la profecía de Daniel, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, el Mesías fue cortado o crucificado. El periodo completo de los 2300 días o años se extendía del año 457 antes de Cristo, como lo vimos en ese compás profético, hasta el año 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. ¿Cuál será la norma que Dios usará para juzgar a todos los seres humanos? Porque obviamente cuando una persona compadece ante un juez en esta tierra, esa persona se le leen sus derechos primeramente y después se le dice: usted está siendo acusado en estos momentos porque usted violó la ley, usted infringió la ley y usted está siendo acusado en este tribunal. Entonces Dios tiene una norma también que va a usar en el día del juicio para juzgarnos a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver cuál es esa norma. Leamos por favor. Santiago capítulo 2. Vamos a poner allí la imagen. Santiago 2, versículo 12 nos dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago también habló del juicio. O sea, todos los autores del Nuevo Testamento, comenzando con Jesús, siguiendo por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, en fin, todos hablaron del juicio. Dice allí el apóstol Santiago que ustedes y yo un día vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad, o sea, por esa ley moral de Dios. Ezequiel 18:30, ¿qué nos dice? Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o sea, según nuestras obras. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. ¿Y qué es transgresión? Yo lo agrego ahí entre corchetes: violación a la ley de Dios. Y no será iniquidad causa de ruina. Entonces, ¿por qué tenerle nosotros miedo al juicio si estamos obedeciendo la ley moral de Dios? Los que tienen que tenerle miedo un día al juicio son aquellos, como dice ahí Ezequiel 18:30, que están viviendo en transgresiones y que están viviendo en iniquidad, o sea, en pecado. Por eso Dios hace un llamado antes de que nuestros nombres sean llamados a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el llamado que hace Dios? Es que nos convertamos y nos apartemos de nuestros pecados, de nuestra vida pasada de pecado. O sea, tiene que haber una verdadera conversión y apartarnos del pecado. Si nosotros hacemos esas dos cosas, no tenemos por qué tenerle miedo al juicio. ¿Por qué? Porque nuestro abogado, que es Cristo Jesús, como dice 1 Juan 2:1, nuestro intercesor, estará confesando nuestros nombres ante el Padre, como dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 5. Estará confesando nuestros nombres delante del Padre y delante de todas las huestes celestiales. ¿Por qué? Porque Él nos va a vestir con sus ropas blancas de justicia, si estamos obedeciendo, por supuesto, esos 10 mandamientos. Salmo 9, versículo 8, ¿qué nos dice? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ese Él es Jehová, por supuesto. O sea, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Notemos la palabra justicia. Esa palabra es muy importante que la traigamos a colación. Porque Salmo 119, versículo 172 dice: porque todos tus mandamientos son justicia. Y yo pongo ahí entre corchetes 10, porque son 10 mandamientos, no son 9, no son 8, no son 2, no son 3, son 10. 10 mandamientos. ¿Qué decía el salmo anterior? Que Dios va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué decía Santiago 2:12? Que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados con la ley de la libertad. Y dice ahí que cuando habla de la justicia, está hablando de esa ley moral de Dios. Porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Y cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Según Santiago 2:12, ¿por qué la Biblia llama a la ley de Dios la ley de la libertad? Satanás ha hecho creer al mundo cristiano de que la ley de Dios es una ley de esclavitud o es un yugo. Pero vamos a ver, la Biblia la llama la ley de la libertad. Salmo 119, versículo 45, responde a esa pregunta.
y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente están libres y que ya no son esclavos del pecado? Los que están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo cada uno de esos 10 mandamientos. Salmo 37, versículo 31, ¿qué nos dice? La ley de su Dios está en su corazón, o sea, en su mente. Por tanto, sus pies no resbalarán, o sea, no caerá en pecado. Por eso es que Satanás no quiere que ustedes y yo entendamos este mensaje de hoy. Por eso es que Satanás ha tratado o ha hecho todo lo posible para que este mensaje desaparezca completamente de los púlpitos de las iglesias del pueblo de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que el mundo siga siendo esclavo del pecado. Pero Satanás sabe que aquel hombre o aquella mujer que esté dispuesto, con la ayuda y la gracia de Cristo Jesús, por supuesto, trabajando en su corazón y en sus vidas, esté dispuesto a obedecer cada uno de sus 10 preceptos, sus pies nunca resbalarán, o sea, nunca caerá en pecado y será y caminará libremente. No volverá a ser nunca más esclavo de Satanás. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte o es vida eterna. Díganme por favor, ¿qué dice sus Biblias? ¿Qué dice mi Biblia? La Biblia es clara. Dice la paga o la recompensa, que es lo mismo, que ustedes y yo vamos a recibir en el tiempo del fin. Ustedes y yo vamos a recibir una recompensa. Los que vivieron una vida de obediencia a Dios van a recibir la recompensa o la paga de la corona de la vida eterna. Los que vivieron una vida de desobediencia y de iniquidad, como decía Ezequiel, por eso Ezequiel decía convertidos y apartados. ¿Por qué? Porque Ezequiel, que escribió inspirado por el Espíritu Santo, sabía que los que sigan viviendo en pecado, en desobediencia a la ley de Dios, van a recibir ¿qué en el tiempo del fin? La muerte, queridos hermanos y hermanas. La muerte eterna. Este programa es un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros, a ustedes que me están viendo a través de esta programación y a todas las personas que vayan a ver este programa en su momento oportuno. Es un llamado que Dios nos hace para apartarnos de la desobediencia y del pecado. ¿Por qué? Porque la recompensa o la paga del pecado, de acuerdo a Romanos 6:23, es muerte, muerte física y muerte eterna. Eso lo ha puesto Dios en su palabra. No digan, no, eso me lo inventé yo, o es la iglesia a la cual yo asisto que pone todas estas reglas o estas normas. No. La palabra de Dios es clara y contundente, no podemos equivocarnos. La recompensa o la paga del pecado, que es igual a transgresión de la ley de Dios, es la muerte eterna. Por eso el Señor está haciendo un llamado y apelando a tu corazón y a mi corazón hoy. Tenemos tiempo todavía, porque la gracia todavía está abierta. Todavía Jesús está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Cuando tu nombre y mi nombre sea llamado a compadecer ante el tribunal de Cristo, si estamos obedeciendo fielmente cada uno de esos 10 mandamientos de la ley moral de Dios, no tenemos por qué temer al juicio, porque Cristo nos va a declarar justos delante de los ojos de Dios. Primera de Juan 3:4 que dice, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Y qué decía Romanos 6:23? La recompensa del pecado, que es igual a transgresión de la ley de Dios, es muerte. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa de aquellos que vivieron en transgresión o en desobediencia a la ley moral de Dios, a esos 10 mandamientos? La muerte eterna. Por eso es que Dios, la norma que Dios va a usar en el día del juicio, va a ser su ley moral, sus 10 mandamientos. Vamos a hablar de esa ley. Si usted acaso tal vez desconoce un poco acerca del contenido de la ley moral de Dios. Dicho sea de paso, yo le exhorto a que lea Éxodo capítulo 20. Ahí usted va a encontrar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles son? Leámoslos juntos, por favor. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios va a hacer misericordia contigo y conmigo en el día del juicio si estamos, ¿qué? Amando a Dios. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de todos aquellos que guarden sus mandamientos, Dios va a tener misericordia de ellos en el día del juicio. Pero los que estén violando esos mandamientos, tristemente no va a ser la misma suerte, sino que van a recibir la sentencia o la recompensa de la muerte eterna. Entonces, estos dos mandamientos nos hablan de no tener dioses ajenos delante de Jehová y no tener imágenes ni esculturas en nuestros hogares ni postrarnos delante de ellas, porque tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como se lo dijo Jesús a la mujer junto al pozo de Jacob, o sea, la mujer samaritana. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tengamos cuidado cuando hablamos con nuestras amistades o con nuestros familiares, no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí está el mensaje del primer ángel. Y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, ¿qué día? El día de sábado y lo santificó. 3 cosas hizo Jehová en ese día en el Edén. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Esos 4 mandamientos los encontramos en Éxodo 20 del 3 al 11. Leamos ahora los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué yo estoy trayendo esto a colación? Usted se preguntará. Porque cada uno de nosotros, como lo leímos en Santiago 2:12, seremos juzgados por esa ley de la libertad. Porque el que la está obedeciendo está viviendo, caminando en libertad, no en esclavitud y no en pecado. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento para los hijos que me están escuchando en esta hora, que por la gracia de Dios tienen sus padres vivos todavía. Mandamiento número 6, no matarás. Y este es uno de los mandamientos que más se está violando hoy en este tiempo que nos ha tocado vivir. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Esta es la salvaguardia para el matrimonio. Este mandamiento, séptimo mandamiento. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De acuerdo a Éxodo capítulo 20, versículo del 12 al 17. ¿Qué está haciendo Cristo ahora en el santuario celestial? Leamos, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, en el santuario celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si yo le hago esa pregunta a usted, sí, Cristo se está presentando por nosotros ante Dios. Está intercediendo por nosotros. Y eso es verdad porque lo estamos leyendo en Hebreos 9:24. Pero hay otra cosa que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:1, ¿qué nos dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, esa palabra en griego, GR es una abreviación para griego, quiere decir intercesor. En la versión en King James y en la versión griega, intercesor, abogado, tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo, no a la Virgen María. A Cristo Jesús, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es nuestro gran sumo sacerdote en el cielo en estos momentos. O sea, tenemos un representante. No tenemos por qué tenerle miedo al juicio, porque tenemos un abogado que nos defiende. Por supuesto, lo que tenemos que hacer ahora, como decía el libro de Ezequiel, es convertirnos y apartarnos de nuestros pecados. Para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos justificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y para que Él pueda vestirnos con su ropa de justicia. Para que cuando Él nos presente ante el juez de toda la tierra, el creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos,
Jehová no va a ver mi propia justicia, no va a ver mi propio carácter que ha sido manchado por el pecado por 20, 30, 40, 50, 60 años de vida en esta tierra, sino que va a ver la justicia perfecta de Cristo Jesús en nosotros. Una vida de arrepentimiento y una vida de abandono del pecado. Entonces, ¿cómo nos va a ver Dios en el día del juicio? Nos va a justificar, nos va a declarar justos y nos va a ver y nos va a declarar dignos de la vida eterna. ¿No es esto maravilloso? El mensaje del juicio investigador es un mensaje de esperanza, no de miedo. Es un mensaje glorioso. Los que tienen que tenerle miedo al juicio investigador son los que están viviendo en abierta rebelión contra la ley moral de Dios. Hebreos capítulo 9, ¿qué nos dice? ¿Qué más agrega en cuanto a la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial? Hebreos 9, 26 al 28. Dice Hebreos 9, 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Cristo, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Pero ahora, oigan bien, en la consumación de los siglos, o sea, en el tiempo del fin, eso es lo que significa esa palabra en griego, en la consumación de los siglos, en el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Mantengamos ahí ese texto ahí en pantalla para que meditemos en ese texto 26 de Hebreos 9. ¿Qué está haciendo Cristo aparte de que se está presentando por nosotros en el santuario celestial? Aparte de que está siendo nuestro intercesor, como dice 1 Juan 2:1, o nuestro abogado, también está quitando de en medio el pecado. Está removiendo el pecado de tu vida y de mi vida. Por eso está purificando el juicio investigador, está purificando los registros suyos y míos en el cielo. Versículo 27 de Hebreos 9, ¿qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pablo lo predicó, todos los discípulos lo predicaron, los escritores del Nuevo Testamento. Versículo 28 de Hebreos 9 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ya el juicio habrá terminado, para salvar a los que le esperan, o sea, a los que vivieron una vida de obediencia. Romanos 11, 26 y 27, ¿qué nos dice? Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ese libertador es Cristo Jesús, que apartará, esa palabra en griego apartará es apostrefo, y apostrefo quiere decir alejar. Apartará de Jacob la impiedad. Jacob en la Biblia representa al pueblo de Dios, Israel. O sea, ahora el Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. ¿Qué va a hacer ese gran libertador que es Cristo Jesús? Va a alejar de nosotros la impiedad, o sea, el pecado. Versículo 27, Romanos 11, ¿qué dice? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Crees tú, querido hermano y hermana, que Cristo tiene el poder para remover el pecado de tu vida? Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo en el santuario celestial a través de la obra del juicio investigador. Está removiendo el pecado de Israel, o sea, de su iglesia, de su pueblo. Está purificando el santuario, está borrando tus pecados y mis pecados, no solo perdonando, está borrando el pecado. Está quitando el pecado de nuestras vidas. Cristo está haciendo ahora la obra de quitar el pecado de su pueblo. El pecado será removido cuando su pueblo renuncie a la iniquidad en sus vidas. Mientras el ser humano no esté dispuesto a abandonar el pecado en su vida o la iniquidad en su vida, ese pecado nunca será removido. Zacarías 3:4, ¿qué nos dice? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras. Y yo pongo ahí entre corchetes, las vestiduras son símbolo de nuestro carácter. Quitadle esas vestiduras viles. O sea, ese carácter vil es símbolo de pecado. Tú y yo, cuando no conocíamos el evangelio, teníamos un carácter vil en nuestras vidas. Pero el Señor, a través de su misericordia, dice, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. O sea, esto es un mensaje bíblico, esto no es un invento de este servidor. Y te he hecho vestir de ropas de gala, o sea, la justicia de Cristo. Esto es lo que hace el evangelio en tu vida y en mi vida hoy. El evangelio nos da poder a nosotros para alejarnos de nuestra vida antigua de pecado.
de nuestra vida de mundanalidad. Nos lleva al arrepentimiento y nos da un corazón nuevo. O sea, Cristo quita esas vestiduras viles, o sea, ese carácter pecaminoso que antes ostentábamos, que vivimos por años y años y años transgrediendo la ley moral de Dios en nuestras vidas. Y Él ahora, al quitarnos esas vestiduras viles, nos viste con su manto de justicia, que es la vida de Cristo en nosotros. Por eso, cuando somos llevados ante el tribunal de Cristo, Jehová, el Padre, no mira mi carácter, sino que mira la justicia de Cristo en nosotros y nos declara justos y dignos del galardón de la vida eterna. Ellen G. White escribió lo siguiente, leamos por favor. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Fíjense que ella es clara en cuanto a esto. No solamente ella no dice y el acto de perdonar los pecados, no, borrar los pecados significa quitar el pecado de nuestras vidas. Esta es la obra que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. ¿Y cuándo comenzó esa obra? Al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, 1844. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Habla de la palabra libros, plural, no singular. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar, la palabra revocar quiere decir anular, el registro de un solo día siquiera. O sea, el registro que está en los libros del cielo, de tu vida y de mi vida. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino, bien sea para dicha o desdicha. O sea, bien sea para salvación o para perdición. Podremos olvidarlos, tal vez podemos olvidar esos actos que cometimos, esas palabras malas que pronunciamos, esas ofensas que hicimos en contra de nuestro prójimo, esos pecados secretos tal vez podremos olvidarlos. Pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. El conflicto de los siglos, página 540 y 541, el mismo capítulo 29, el juicio investigador. ¿Quiénes estarán preparados para hacerle frente a los fallos de este gran tribunal? ¿A quién está juzgando Dios en este tiempo? Primera de Pedro 4:17, ¿qué nos dice? Porque es tiempo que el juicio, también Pedro habló del juicio, comience por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? La palabra en griego para juicio de 1 de Pedro 4:17 es crima. ¿Por qué? Porque dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Esa palabra juicio, crima en griego, significa decisión en pro o en contra. Sentencia, condenación, juicio, distinguir, hacer diferencia, determinar, hacer justicia, juez o juzgar. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2917, página 1199. Entonces el juicio, se va a tomar una decisión en ese juicio, bien sea a favor suyo o en contra suya, a favor mío o en contra mía. Se va a hacer la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí podemos engañar tal vez a los hombres cuando vamos a la iglesia. Podemos engañar tal vez al pastor de la iglesia y pasar de que somos muy buenos cristianos o cristianas, que somos muy consagrados a Dios. Pero en el día del juicio se va a hacer la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso en ese día no podremos nunca ninguno de nosotros engañar al Señor. Sigue diciendo este otro libro escrito por Ellen G. White. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. O sea, el registro de vida desde que nacimos hasta que morimos. Todo eso está escrito
en los libros del cielo, si usted no lo sabía. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo. Y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 252, capítulo 24, un extraordinario capítulo. Si usted tiene este libro, lo puede también leer ese capítulo 24. ¿Bajo qué evidencia se lleva a cabo este juicio? ¿Qué es registrado en el cielo y a través de qué? Bueno, es registrado en los libros del cielo. El cielo no necesita la tecnología de esta tierra. Todo está fielmente registrado en los libros del cielo. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? Daniel 7, 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice Daniel, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. ¿Qué leíamos en el libro de los Salmos anteriormente? Que Dios va a hacer juicio. El trono de Dios, el gobierno de Dios va a hacer juicio sobre esta tierra. Dice que su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él, o sea, todas las huestes celestiales. ¿Qué dice la última parte del versículo 10 de Daniel 7? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. También Daniel habló de esos libros que hay en el cielo. Dios se lo mostró, lo vio en visión. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20. Juan también tuvo una visión similar a la que tuvo el profeta Daniel. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Nos dice así Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado, así como lo vio Daniel, ese anciano de días se sentó y los libros fueron abiertos, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, vuelve y lo menciona allí en plural, así como lo mencionó Daniel, lo menciona Juan, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ahí está, queridos hermanos y hermanas, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros según sus obras. Tú y yo, todo nuestro registro de vida está fielmente registrado en los libros del cielo. ¿Lo sabías tú, querido hermano y hermana? ¿Lo escuchas del labio de tu pastor en la iglesia a la cual tú asistes? Salmo 139, versículo 16, ¿qué nos dice? Mi embrión vieron tus ojos, desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres. Ya el Señor nos conoce, Jehová. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada ser humano que es concebido en el vientre de su madre está anotado, fielmente registrado en los libros del cielo. ¿Lo sabías tú, querido hermano y hermana? El primer libro, hablemos de esos libros entonces. El primer libro que ve Daniel y que vio Juan, los libros del cielo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El primer libro es el libro de la vida. Apocalipsis 3:5, ¿qué dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, como lo mencioné anteriormente. Los que van a recibir las vestiduras blancas son aquellos que han sido rescatados del pecado, aquellos que se les quitó esa ropa vil y pecaminosa, aquellos que estuvieron dispuestos a renunciar a su vida de pecado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. ¿De cuál libro? Del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que, hermanos, no tenemos por qué tenerle miedo al juicio si hemos sido redimidos de nuestros pecados, si hemos sido rescatados de nuestra vida de mundanalidad de pecado, gracias a la misericordia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque la sangre de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida nos ha perdonado, nos ha redimido de todos nuestros pecados. Y al ser redimidos, Cristo nos cubre con su manto de justicia, su ropa inmaculada. Y cuando seamos llevados ante el juez de toda la tierra, cuando nuestros nombres sean llamados en el tribunal de Cristo, Cristo nos va a presentar
nos va a confesar delante de nuestro Padre Celestial, que es Dios, Jehová de los ejércitos, y nos va a confesar delante de todos los ángeles. Y el Padre, cuando nos vea, no va a ver este carácter pecaminoso que yo tuve por años y años y años en esta tierra, sino que va a ver el carácter justo de Cristo Jesús en mi vida, porque hemos sido transformados, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron removidos de nuestras vidas. Y entonces Jehová dirá a su Hijo: es digno de vida eterna, hijo mío. Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Vamos a esperar a poner la imagen allí. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es que tú y yo tenemos que luchar por nuestra salvación. Por eso es que este mensaje que tú estás escuchando en esta hora es un mensaje de vida o muerte. Es una advertencia para cada uno de nosotros. Necesitamos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, será lanzado un día al lago de fuego y azufre, que ese va a ser el lugar donde va a ir a parar Satanás y todos sus ángeles. Dice el libro El conflicto de los siglos, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, de acuerdo a Lucas 10:20. El conflicto de los siglos, página 534, capítulo 29, el mismo capítulo, el juicio investigador. Entonces, ¿qué se encuentra en el libro de la vida? Se encuentran los nombres de todos aquellos que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? El segundo libro, el libro de memoria. Malaquías 3:16, que nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, ¿qué cosa? Libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El segundo libro, ¿cómo se llama? El libro de memoria. Bueno, dice el conflicto de los siglos, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El conflicto de los siglos, página 535, capítulo 29. Allí está inmortalizado en ese libro de las memorias, está inmortalizado toda tentación resistida. Cada vez que Satanás nos tentó en esta tierra y pudimos obtener la victoria, esa victoria, esa tentación resistida quedó registrada fielmente por el ángel anotador en el libro de memoria en el cielo. Alabado sea el Señor. Todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, una palabra de aliento que le dimos a una persona que estaba pasando por algún problema, alguna tribulación, o que estaba tal vez débil espiritualmente. Todo eso queda allí fielmente consignado en ese libro de memoria en el cielo. Nehemías 13:14, que nos dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. O sea, no borres mis actos de fe, mis actos de obediencia, mis buenas obras, no las borres. Y en su servicio, o sea, en la casa de Dios y en su servicio. Habla de borrar. Mire qué interesante, por eso yo subrayé esa palabra. Nehemías le pedía a Dios: Señor, acuérdate de mí, Jehová, y no borres mis misericordias que hice. O sea, esas misericordias, como leíamos en la cita anterior, están inmortalizadas o consignadas en el libro de memoria. Entonces dice: no borres. Bueno, Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando Nehemías hablaba de no borres mis misericordias, él sabía que estaba hablando de un libro que hay en el cielo. El tercer libro, el libro de los pecados. Isaías 65, 6 y 7 nos dice:
He aquí que escrito, oigan bien, yo subrayo esas palabras claves. Escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Versículo 7 de Isaías 65. Por vuestras iniquidades. O sea, la palabra iniquidad, yo lo agrego entre corchetes, quiere decir injusticias o pecados. Dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. O sea, todo está escrito, todo el pecado del ser humano está escrito en el libro de los pecados. Por eso es que tenemos que ir rápido ahora más que nunca, buscar refugio en nuestro Salvador Cristo Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle su ayuda, que nos ayude a abandonarlos. Porque si esos pecados no obtienen el perdón y la justicia de Cristo en nosotros, esos pecados van a permanecer allí en el libro de los pecados y nos condenarán en el día del juicio. Dice, he aquí que he escrito delante de mí vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras injusticias, en fin, todas están fielmente registradas en ese tercer libro, en el libro de los pecados. Lo que se escribe en un libro, ¿estamos de acuerdo? Vamos a leerlo. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué se escribía? Se escribía en un libro. Todo lo que se escribía en un libro, como dice ahí. Por eso decía Isaías 65:6, he aquí que escrito está delante de mí tus pecados, tus iniquidades, tus transgresiones, tus injusticias. Y Josué dice, escriban en este libro. Mateo 12:36 y 37. ¿Qué más dice? Jesús dijo, Mateo en 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tengamos cuidado, hermano, esto lo mencioné la semana pasada. Tengamos cuidado con nuestro vocabulario. Si por nuestra boca salen malas palabras, salen palabras vulgares, palabras ofensivas, tenemos que caer de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestro vocabulario, porque todo eso queda registrado en el libro de los pecados. Versículo 37 de Mateo 12, que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La obra de cada uno pasa en revisión ante Dios y es registrada ya en fidelidad o infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud, oigan bien, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber no cumplido y cada pecado secreto, con todas las astucias ocultadas. Las advertencias o reproches enviadas por el cielo despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. El conflicto de los siglos, página 535, 536, el mismo capítulo 29, el juicio investigador. Las advertencias o reproches enviadas por el cielo despreciadas. Estos mensajes que muchas personas oyen y tal vez lo van a despreciar, no los van a escuchar, no los van a poner en práctica. Cualquier pieza de literatura que usted le obsequie a una persona y esa persona lo tira finalmente al cesto de la basura, ese libro o esa pieza de literatura, ese periódico, ese mensaje que usted le envía a través de su teléfono, su tableta y lo comparte con ese familiar suyo o esa amistad suya o ese compañero de trabajo suyo, y esa persona cuando lo encuentra lo borra de su lista, pues lamentablemente esa persona va a dar cuenta por esa advertencia o reproche enviado del cielo que fue despreciado, tristemente. Nuestras obras determinarán nuestro destino en el juicio investigador. Segunda de Corintios 5:10, ¿qué nos dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, o sea, según sus obras, mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras tenía vida en esta tierra,
sea bueno o sea malo. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. O sea, en ocasión de su segunda venida a esta tierra, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Escucharon, queridos hermanos y hermanas? Conforme a sus obras. Vamos a dar cuenta en el día del juicio, si ustedes no lo sabían, conforme a todo lo que hicimos en esta vida. Apocalipsis 22, 12, que nos dice: he aquí yo vengo pronto, dijo Jesús, y mi galardón, o sea, mi recompensa viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si tus obras, tu vida fue una vida de obediencia a Dios, recibirás el galardón de la vida eterna. Si tu vida fue una vida de desobediencia y transgresión a la ley de Dios, recibirás el galardón de la muerte eterna. No hay una tercera opción. Hay dos opciones solamente: vida eterna o muerte eterna. Por eso este mensaje se tiene que dar al mundo antes de que Cristo venga, para preparar a un mundo para ese día, el día del juicio investigador. Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, ¿qué nos dice? El cual pagará, o sea Dios, a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Estás tú perseverando para hacer las cosas que Dios le agradan? Si tú estás haciendo eso en tu vida, si tú has dispuesto en tu vida a renunciar a tu vida de pecado, a tu vida de mundanalidad, obtendrás un día el galardón de la vida eterna. Romanos 14, 12, que nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El cristiano debe dar buenos frutos si no quiere verse cortado por Dios. Santiago 3, 13, 17 y 18, ¿qué nos dice? Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago no contradijo lo que escribió el apóstol Pablo ni lo que escribió Cristo. Versículo 17 de Santiago 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahí están las obras. Sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18 dice: y el fruto de justicia, ahí está la obediencia a la ley moral de Dios, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mateo 7, versículo del 17 al 20, ¿qué nos dice? Estas son palabras de Jesús. Mateo 7, 17, así, todo buen árbol da buenos frutos. O sea, los frutos que uno da como cristiano son ¿qué? El producto de una fe genuina. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esos frutos representan las obras nuestras en tu vida y en mi vida, que es el producto de la vida de Cristo morando en nosotros. Versículo 18 de Mateo 7. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el versículo 20 termina diciendo: así que por sus frutos los conoceréis. No podemos engañar a Dios en el día del juicio, porque Él nos conoce desde que nacimos, desde que éramos un embrión. El Señor nos conoce. Por eso tenemos que escuchar este mensaje, aplicarlo a nuestras vidas y tomar una decisión pronto, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuál es nuestro deber en vista de que muy pronto nuestros casos serán examinados? ¿Cuál es tu deber y mi deber hoy? Tú que escuchas este mensaje hoy, querido hermano y hermana que me escuchas. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean que borrados o quitados nuestros pecados de los registros del cielo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como decía la pregunta, ¿cuál es tu deber y mi deber en vista de que muy pronto tu caso y mi caso será examinado en el tribunal de Cristo?
tenemos que arrepentirnos, número 1, y arrepentimiento es abandono del pecado. Y número 2, convertirnos, o sea, comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú quieres algún día obtener el galardón de la vida eterna, por supuesto. Esta es la opción que te da el Señor. No te obliga a que tú te arrepientas ni que abandones tu vida de pecado. Pero Él quiere salvarte. Él quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí. Por eso envía este mensaje hoy. Por eso el mensaje del juicio investigador es un mensaje glorioso. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de salvación. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento bíblico? ¿Por qué? Porque dice arrepentíos y convertíos. El verdadero arrepentimiento bíblico, ¿en qué consiste? Proverbios 28:13 lo dice. El que encubre, la palabra encubrir, del verbo encubrir, es ocultar o tapar algo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, ¿qué viene como producto de nosotros abandonar nuestra vida de pecado, de apartarnos de nuestra vida antigua de pecado, de nuestra vida antigua de mundanalidad? ¿Qué viene? Viene la confesión. Primero apartarnos, confesar el pecado, confesarlo y apartarnos de él, y vamos a obtener ¿qué cosa? De parte de Dios, la misericordia. ¿Y de qué está compuesta la misericordia de Dios? Vamos a leerlo. Isaías 55:7 lo dice. Deje el impío su camino. Dios no lo va a hacer por ti. Esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Deje el impío. El impío en la Biblia es el pecador. Su camino, o sea, sus malos caminos. Y el hombre inicuo, que es un sinónimo de impío, de transgresor, sus pensamientos. Y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El único que puede tener misericordia de nosotros es Cristo, es Jehová. Y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Entonces, el sabio Salomón decía que el que encubre sus pecados, el que oculta el pecado y no lo confiesa, no va a prosperar nunca en su vida. Pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar ¿qué? Misericordia. Isaías 55:7 relaciona la misericordia de Dios ¿con qué cosa? Con el perdón, queridos hermanos y hermanas. O sea, el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados se llama Cristo Jesús. Éxodo 34:7, ¿qué dice? Jehová guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El único que puede perdonar tus pecados no es el sacerdote de la parroquia. Se llama Jehová, se llama Cristo Jesús. Vayamos a Él antes de que sea demasiado tarde. Una vez arrepentidos del pecado, ¿qué sucede? Colosenses 1:21 y 22. Vamos a ir terminando con estas hermosas promesas bíblicas. Dice Colosenses 1:21, una vez nosotros, ustedes y yo, nos hemos arrepentido del pecado, que es igual a abandonar nuestra vida de pecado, nuestra vida pasada de pecado. ¿Qué sucede? Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais, o sea, tiempo pasado, ese verbo está en pasado, no está en presente, erais en otro tiempo extraños y enemigos, o sea, enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo ¿qué obras? ¿Buenas o malas? Malas obras. Ahora os ha reconciliado, gloria a Dios. Esto es lo que hace Jesús cuando nosotros vamos arrepentidos ante Él y abandonamos nuestra vida de pecado y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Él nos reconcilia con Dios. Porque cuando nosotros estamos viviendo en pecado, éramos enemigos de Dios. Versículo 22 de Colosenses 1, ¿qué dice? En su cuerpo de carne, o sea, cuando Él muere en la cruz del Calvario, por medio de la muerte, para presentaros ahora ¿cómo? Ante Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Qué maravillosa promesa! Esto es lo que hace Cristo cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando abandonamos el pecado en nuestra vida. Por eso es que Satanás no quiere que tú entiendas este mensaje. No quiere que este mensaje se predique ya en las iglesias, porque este mensaje nos lleva del juicio investigador, te lleva a ti y me lleva a mí a abandonar nuestra vida de pecado y ampararnos en la justicia de Cristo Jesús, para que Cristo Jesús nos cubra con su manto de justicia, nos perdone, nos reconcilie y nos presente ante Dios sin mancha e irreprensible delante de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Comenzó en 1844, cuando en el servicio simbólico, o sea, en el santuario terrenal,
el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Cada cual tiene que ser probado y encontrado como sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El conflicto de los siglos, página 544, capítulo 29. Apocalipsis 14:7, como lo leímos al principio, lo volvemos a leer para concluir. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Maravilloso mensaje. El mensaje del juicio investigador es un mensaje de esperanza. No es un mensaje para meterle miedo a la gente. Por eso es que muchos pastores hoy no lo predican, porque no entienden este mensaje. El mensaje del juicio investigador, como hemos visto en este programa de hoy, nos lleva a nosotros a refugiarnos en Cristo Jesús. Nos hace un llamado a apartarnos de nuestra vida de pecado, de iniquidad, de transgresión, y nos dice, hay un Salvador que espera por ti. Hay un Salvador que tiene misericordia de ti, que está dispuesto a limpiarte, a perdonarte, a redimirte y a rescatarte y a quitar el pecado de tu vida. ¿Lo crees tú, querido hermano y hermana? Yo lo creo. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la Biblia. Muchos han descuidado el estudio diario de la palabra del Señor. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Hay refugio en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué nos dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este mensaje, Apocalipsis 3:20, que usted está bien leyendo conmigo ahí en vuestras pantallas, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de esperanza, porque Cristo todavía quiere entrar a tu vida y a mi vida, porque todavía esa gracia, esa puerta a la misericordia está abierta. Cuando esa puerta se cierre, o sea, cuando concluya la obra del juicio investigador en el cielo, ya Cristo no tocará más esa puerta de tu corazón. Si tú estás escuchando este mensaje en esta hora, si te has apartado de los caminos de Dios por alguna razón u otra, o todavía estás entre dos aguas, entre servirle a Dios y servirle al mundo a la misma vez, ven a Jesús ahora, déjalo entrar a tu vida, entrégale completamente tu corazón. Por eso Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón hoy. Quiere que lo dejes entrar. El dejar entrar a Jesús involucra un cambio de vida, un abandono completo y total de nuestra vida de pecado y de nuestra vida de mundanalidad. Por eso es que muchos hoy no quieren dejar entrar a Jesús, porque todavía aman el mundo en sus corazones, todavía sienten deseo por las cosas de este mundo, por la música del mundo, por los placeres sensuales, por los placeres mundanales, en fin, por todo lo que el mundo vive y por todo lo que el mundo practica. Pero ahora es el día de salvación. No sigas posponiendo tu salvación, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Esto es un mensaje de arrepentimiento, de misericordia de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este mensaje de salvación. El mensaje del juicio investigador es un mensaje de esperanza. Es un mensaje glorioso y maravilloso. El Señor nos hace un llamado en esta hora a través de este programa, de que tomemos la decisión de abandonar nuestra vida de pecado y de mundanalidad, arrepentirnos, como dice, y convertirnos y poder empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dijo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, esa vida pasada, esa vieja vida pasada, esa vida de mundanalidad y de pecado ya pasó. He aquí todas son hechas
nuevas, porque cuando comenzamos a caminar esa nueva vida en Cristo Jesús, todo se convierte en nuevo. Un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos pensamientos, nuevos ideales, nuevas metas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendiga a esta audiencia que estuvieron oyendo este mensaje de hoy, Señor. Si hay algún hermano o hermana que todavía está luchando con algún pecado acariciado, con algún placer mundanal, yo le pido, Señor, que usted pueda romper esas cadenas y pueda liberar a esa alma que está clamando y queriendo ser liberada en estos momentos. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este estudio de hoy haya sido de mucha bendición. Por favor, no se olvide de compartir este mensaje con cualquier persona que usted conoce. Algún familiar suyo, no tenga pena en enviarle este enlace a algún compañero de trabajo, compañera de trabajo, algún ser querido, algún conocido, algún vecino suyo, alguna de las personas que usted tenga en sus contactos. Envíele este enlace para que estas personas puedan escuchar este mensaje y también ellos se puedan preparar, porque ellos también tienen derecho a conocer la verdad y salvarse en el tiempo del fin. Recuerden que Dios nos pedirá cuentas, queridos hermanos, con esta luz que hemos recibido. Si solamente la guardamos para nosotros y no la compartimos a otros, Dios nos pedirá cuenta de ello. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación de que mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos dando cita en nuestra iglesia local. Vamos a poner ahí la dirección en vuestras pantallas. Estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, aquí en nuestra iglesia local en el estado de la Florida, en la ciudad de Tampa. Si usted está visitando el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría de que usted nos visitase en nuestra iglesia local. Estamos abriendo puertas, como les dije, a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos con un hermoso servicio de canto para la gloria de Dios. Luego tenemos la apertura de la escuela sabática, luego tenemos el repaso de la lección y a partir de las 11 de la mañana o un poco después de las 11 estaremos saliendo nuevamente en vivo para la gloria de Dios a través de nuestra transmisión desde nuestra iglesia. Les hago la invitación por anticipado. Si usted tal vez no puede visitarnos en nuestra iglesia local, nos encantaría que nos visitase a través de nuestra programación. Recuerde que estaremos saliendo en vivo por nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, y también por el canal en Facebook y también por el canal en Rumble bajo el mismo nombre. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo